Bueno, buenas tardes estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a explicar esta actividad evaluativa número 13, con la cual concluye las actividades de la unidad 2 del curso de Desarrollo Social Contemporáneo y que tiene un NRC del 29951. En este caso voy a dar unas indicaciones puntuales, particulares, muy específicas dentro del desarrollo, debido a que en esta conferencia es de vital importancia el tema que se va a elaborar un ensayo fotográfico, y ese ensayo fotográfico tiene, por así decirlo, unos parámetros muy específicos y se modifican un poco frente a lo que se le está pidiendo en el aula, debido a que en el aula le piden algo bastante extenso. En este caso quisiera hacer un trabajo un poco más concreto. Entonces, pongamos atención. De vital importancia que si algún compañero está haciendo la actividad y usted sabe que él no ve mis conferencias o no recibe mis indicaciones, que lo haga, para que no vamos a o no vayan a recurrir en un tema de plagio, que esta es una de las actividades de pronto que mayor índice de esta situación presenta. Y pues yo quisiera reportarlo al tema de FRAPLA por uso indebido de imágenes, de fotografías que toman de otros lados. Entonces, por favor, vamos a prestar atención. Entonces, en este caso tenemos la actividad 13, aquí está. Esa actividad dice el ensayo fotográfico, dice uno de los aprendizajes específicos de esta unidad consiste en estudiar que el estudiante reconozca los problemas estructurales desde el análisis de su contexto para comprender el significado y alcance del contexto. Es necesario entonces abordar la siguiente lectura. En este caso entonces vemos aquí este documento de apoyo que simplemente le dan clic aquí, es de la Universidad de Antioquia. En este caso sobre la lectura del contexto, los elementos que se abordan en ella. Entonces acá está, simplemente le dan clic aquí, es decir, como los elementos en los cuales se debe fijar toda persona en el momento de analizar un contexto. Y entonces aquí está, tiene 10 páginas, toman algunos referentes, por ejemplo, al momento de abordar ¿qué? Un contexto. Entonces, por ejemplo, ¿a qué le denominamos? ¿A qué se le denomina contexto? Por así decirlo, las gráficas, las actividades culturales que se presentan en ellos, las posibilidades y, por así decirlo, pues es un texto bastante corto. Después de haber abordado ese texto, usted en sus grupos de trabajo que ya hayan seleccionado, entonces dice lo siguiente: se propone como herramienta que esta actividad el ensayo fotográfico. Se trata de usar el medio de la fotografía para revelar una postura, una crítica o un sentir a un tema específico. Como ya hemos evidenciado a través del curso de Desarrollo Social Contemporáneo, se abordan temas sociales, culturales, económicos y políticos que dialogan entre las distintas dimensiones macro, meso y micro de la vida, desde los marcos civilizatorios que nos constituyen y su historia, pasando por estructuras concretas. En este caminar en conjunto, el recurso del ensayo fotográfico se ha dispuesto como medio expresivo que condense una pregunta específica sobre nuestras vivencias en el aquí y ahora, desde nuestros intereses y nuestras preocupaciones, desde nuestras incomodidades y deseos. Entonces ustedes pueden retratar en esas fotografías una problemática social, cultural y económica que esté viviendo el país, su comunidad, su barrio, su familia, ¿ya? Entonces en este caso es una fotografía de ese orden. En este caso, pues ustedes se abren la pregunta. En este caso esa pregunta no hay que responderla, pero sí es para que cada uno se lo plantee de su ejercicio. Es como: ¿qué experiencias vives o habitas en tu ciudad, tus espacios, tu cuerpo en relación a los temas de clase? Y que sean problemas, o sea, principalmente tienen que evaluar el tema de problemas. Usted, por ejemplo, no puede colocar una fotografía de su familia o de su mascota, no, sino que es una fotografía que retrate una realidad problemática de la sociedad en sus diferentes componentes, ¿ya? Entonces, en este caso, ustedes eligen un tema. Lo primero que van a hacer es elegir un tema. Entonces, temas como, por ejemplo, la equidad, la inclusión, la pobreza, la socialización, alternativas al desarrollo, transformación social, para que ustedes lo relacionen con su contexto, con su ensayo fotográfico. Entonces, por ejemplo, desplazamiento forzado, violencia, violencia doméstica, problema, por ejemplo, de recursos naturales, tala de árboles, por ejemplo, el problema de la contaminación visual, auditiva, por ejemplo, el tema de los derechos, el tema de la violencia, sus diferentes componentes, el tema del desplazamiento forzado, el desplazamiento externo, interno, cualquier problemática que usted de su interés lo haga. En cuanto a los elementos, en este caso el aula pide de 8 a 12 fotos. Yo no les voy a pedir toda esa cantidad de fotografías.
En este caso solo voy a pedir 3. 3 fotografías únicamente, ¿ya? Y en este caso son fotografías de características inéditas, es decir, que ustedes mismos en su grupo, algunos de ustedes la tomen, ¿ya? Toma la fotografía. No pueden ser fotografías de internet o bajadas de internet y ahora les explico cómo me daría cuenta de si ustedes lo hacen y cometerían plagio o hurto en el sentido pues, de derechos de autor. En esa cantidad de fotos debe haber variedad de situaciones, elementos macro, elementos miso, objetivos, o sea, situaciones. Puede hablar del sujeto que lo hace, del contexto, de la problemática que usted quiere evidenciar. O sea, son fotografías con un sentido social. Si, por ejemplo, el tema es de la creciente, por ejemplo, actividad de trabajos, eso se le llama trabajos informales. Entonces, en este caso, usted le toma esa fotografía al vendedor ambulante, donde retrata pues las condiciones sociales, económicas tan adversas que viven las personas que tienen ese tipo de salidas. Y entonces, en este caso, usted la toma, pero es una fotografía que usted toma. Ya después de que usted toma la fotografía en un documento en Word, que después pasa a PDF, usted pega la fotografía y en 1 o 2 párrafos, mire que está bien, usted explica por qué se relaciona esa fotografía, qué hay en ella, qué lo llevó a tomar esa fotografía, explica la problemática que usted en esa fotografía usted evidencia, ¿ya? Entonces ahí explica en ese sentido, ¿ya? Entonces en este caso usted dice entonces que esa problemática subyace a quiénes, a qué actor, a qué incidencia, qué conlleva esa problemática, qué otras situaciones se hablan, ¿ya? Entonces, por favor, en este caso, también le colocan un nombre. Por ejemplo, aquí aparece un nombre de una fotografía ejemplo. Marcela, venezolana de 38 años, vendiendo galletas para sostenerse en su vida familiar en Caracas. ¿Ya? Entonces le ponen un título a esa fotografía. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les traje un ejemplo. ¿Ya? Entonces, este tema, por ejemplo, es de la violencia urbana. ¿Ya? Este es el párrafo que explica, por así decirlo, esta fotografía. Usted le coloca bien sea aquí encima. Entonces, por ejemplo, el título. Entonces, por ejemplo, entierros simbólicos en el municipio de Marinilla, Antioquia. Entonces, por ejemplo, en esta fotografía, lo que evidenciamos aquí es la cuestión del desplazamiento, las problemáticas del desplazamiento, perdón, de la violencia interna del país, que lleva a que algunas personas, en vista de que no hay, por así decirlo, o no se conoce el paradero de sus familiares, realizan entierros simbólicos donde en estas lápidas, detrás de estas lápidas, hay objetos personales, juguetes, camisas, calzados, objetos personales, y las personas sencillamente pues desisten de una búsqueda, desisten de saber el paradero de sus familiares, pero estos entierros simbólicos tienen un sentido afectivo en el sentido que por lo menos dicen allí hay algo de mi ser, hago la semblanza de que puede estar el cuerpo o la parte física, entonces allí me representa esa parte, entonces colocan esos temas pues allí. Entonces en la parte de abajo usted coloca la fotografía y en este caso usted explica qué ocurre en esa fotografía, qué lo llevó a tomarla, qué problemática representa y así sucesivamente. Así como estas serían 3 fotografías, usted decide si las 3 de la misma temática o una de cada temática, entonces que sean fotografías tomadas por usted. Frente a esto, ¿por qué hago esta recomendación, estudiantes? Porque mire, yo puedo tomar lo siguiente, digamos que usted me haya pegado esta fotografía. Esta fotografía, por ejemplo, eh, demuestra, por ejemplo, la problemática que hay en Colombia sobre el desplazamiento forzado. ¿Ya? Un momentico mientras cargan. Entonces, por ejemplo, aquí vemos a estos individuos, pues arrastrando el tema de sus pocos útiles de vivienda, al parecer una zona de alta montaña, ¿cierto? Entonces usted simplemente fue a internet, la cortó, la pegó y dijo que esa fotografía la había tomado usted y me la presenta así. Resulta que yo puedo tomar la fotografía y sencillamente lo que hago es esto, ¿ya? La arrastro y aquí me dice que la fotografía está bajada de este portal web. Entonces, en este caso, perdón,
Mire, aquí, así es que yo hago, ¿ya? Entonces, en este caso, desplazamiento forzado en Colombia 2021, ¿ya? Entonces, la primera página que me aparece es donde aparece esta fotografía. Entonces, sencillamente yo la ubico y digo que esa fotografía que usted me pegó y que dijo que era suya, resulta que no es suya. Mire, la acá está, ¿ya? Entonces, sencillamente yo lo que hago es decir que en esta página de internet Infobae, en este caso, bueno, no sé qué es una página pues como de colaboración internacional, entonces en este caso esta fotografía yo la puedo rastrear, yo puedo buscar de dónde usted saca esa fotografía, entonces evitémonos el tema del plagio y todo eso, y sencillamente usted no vaya a cometer plagio o robarse los derechos de autor de otra fotografía. ¿Listo? Entonces, por eso la importancia de escuchar estas conferencias, así como este ejemplo que le estoy dando aquí, así mismo con el título, la fotografía y la descripción en uno o dos párrafos de esa fotografía. Lo convierte en PDF y lo adjunta. ¿Listo? Para realizar esta actividad, entonces ustedes tendrían del día lunes 2 al domingo 8 de agosto para presentar su respectiva actividad evaluativa. Cualquier inquietud, cualquier duda, pues recuerden que los temas son variados, ustedes lo escogen, entonces que represente una problemática social para el tema de Colombia. Usted ya si es una fotografía creativa, si es una fotografía que, por así decirlo, una fotografía que usted tome en la calle, o de un parque o cualquier otra situación, entonces que usted ya decide. Entonces que la fotografía sí tenga un sentido social. ¿Listo? Cualquier cosa me escriben, bien sea el mensaje interno o al foro de dudas, que con mucho gusto yo les soluciono. Que tengan un bonito resto de semana.